que la ley nos señala qué vamos a hacer. El reglamento, cómo se va a hacer. De hecho, la ley la elabora el Poder Legislativo. El reglamento lo va a hacer el Poder Ejecutivo o la Secretaría a la que le toca vigilar y hacer que se cumpla esta ley, porque precisamente en el reglamento tiene que detallar cómo lo va a hacer o cómo va a ser que lo cumpla la gente, nosotros, los usuarios. Entonces es más de procedimiento, pero también esta ley, de hecho, vamos a ver que esta ley señala que la Secretaría podrá hacer varias disposiciones. Y cuando dice disposiciones se refiere a cualquier ordenamiento jurídico o que genere observancia obligatoria para cumplir, pero cada vez va siendo más específico. Por eso es importante que conozcamos, porque de aquí se van a derivar otras normas, acuerdos, y todo tiene certeza legal, es decir, es de cumplimiento obligatorio. ¿Y por qué es importante? Pues porque es la ley que vamos a aplicar en todo lo que hacemos, pues es sanidad animal, producción animal, bienestar animal. Entonces, de ahí pues ya no dijéramos la importancia, de ahí es indispensable que se conozca, ¿sí? Entonces, vamos a ver incluso que para efecto del programa de la asignatura, pues es un programa, unos objetivos amplios, porque precisamente es revisar todo lo que contiene esta ley. Aquí ustedes, aunque todavía les faltan algunos conceptos técnicos, esta es una ley. Ustedes dirían, ay, bueno, ¿para qué me sirve la ley? Pues es que esta es una ley que nos va a señalar qué vamos a hacer, pero aparte es una ley 100% técnica. Aquí vamos a encontrar muchos términos técnicos que quizá ustedes todavía no conocen. De ahí también es importante, por ejemplo, después lo van a estar viendo mucho en epidemiología, en medicina preventiva, y de hecho lo van a ver en cualquier área que ustedes se dediquen. Ustedes pueden pensar, ay, bueno, pero pues si yo voy a poner mi clínica, ¿a mí qué? Pues sí, a ustedes qué, aquí simplemente viene todos los permisos, autorizaciones que deben tener en su clínica, incluso señala, vamos a ver, todas las clínicas, establecimientos comerciales o distribuidoras o donde se produzcan alimentos de origen animal o para consumo de animales, deberán tener un médico veterinario responsable autorizado. Entonces, también el conocer esta ley es un nicho de oportunidad laboral. Actualmente, el médico veterinario con perfil normativo, la verdad es uno de los que tiene más oportunidades laborales. ¿Por qué? Porque a nivel mundial, pues para las exportaciones, importaciones, se requieren todos los esquemas de calidad. ¿Y eso dónde viene plasmado? Pues en las leyes. Pero es normatividad técnica, ni siquiera es normatividad pues muy específica o con tecnicismos legales. Por eso es importante para nosotros como médicos veterinarios conocer lo mínimo que integra cómo se estructura una ley, la forma, pero realmente lo que aplicamos es lo que contiene y el contenido, pues es un contenido técnico. Entonces,
De hecho, los objetivos específicos de esta unidad pues corresponden a cada una de las unidades o de los capítulos, títulos de la ley, que lo vamos a ir viendo. Por ejemplo, esta ley contiene todo un glosario. ¿Por qué? Porque también para cuando se aplica a esta ley, que todos entendamos lo mismo, para eso sirve el glosario. ¿Por qué? Porque a lo mejor, pues a mí en la escuela me enseñaron que bienestar animal era una cosa, otra persona la entiende de forma diferente. Entonces, en la ley, lo que va a hacer es, de alguna manera, que todos manejemos los términos y para efecto de esta ley, pues se tiene que hacer uso de cómo viene definido. Incluso todos los términos técnicos que viene manejando, que se incluyen en la ley, si alguno no lo conoce, pues se va al glosario y eso va a ser una mejor aplicación de esta ley. Aquí vamos a ver también que se establecen como obligatorias las buenas prácticas pecuarias. Y eso incluye tanto la parte de producción del productor primario hasta el consumidor final, es decir, toda la parte de manufactura. Esta es una de las pocas leyes que contiene aspectos de bienestar animal. Ahorita lo vamos a ir viendo, pero lo que quiero que vean es toda la parte técnica que contiene la ley. Y obviamente esta ley está enfocada a los animales de producción. Para que tengamos una mejor comprensión de cómo se genera esta ley, vamos a ver qué ha pasado en el mundo, porque además esta es la segunda ley que tenemos federal de sanidad animal. Ya tuvimos una ley, ahorita vamos a ver, en 1993 y con el paso de los años esa ley se fue modificando al punto que llegó a ser obsoleta. ¿Por qué? Porque la dinámica, o sea, el mundo está girando, el mundo y con ello las sociedades y con ello la situación sanitaria. De hecho, ahorita lo estamos viendo, ¿no? Viviendo. Entonces, esto es el estado perfecto. Cuando existe un bienestar en esas comunidades, un equilibrio, una convivencia en armonía entre animales, personas, ecosistemas, pues eso va a hacer que exista salud. En la actualidad estamos viviendo ese rompimiento en el equilibrio y además es a nivel mundial, ni siquiera es en una sola comunidad, en una sola sociedad. Entonces vamos a ver que ese equilibrio es frágil. Ese equilibrio se puede ver afectado por varios factores y lo importante es que nosotros como médicos veterinarios o tecnistas, futuros médicos veterinarios o tecnistas, médicos y médicas, va a ser fundamental nuestro trabajo en estas comunidades. Somos parte de ese grupo multidisciplinario de profesionales de la salud, con los médicos, enfermeras, incluso psicólogos, trabajadores sociales. ¿Por qué? Porque el tema de la salud es un tema complejo de atender. ¿Por qué? Porque va a incluir varios factores. No tiene una sola causalidad, sino es multicausal y eso ustedes lo han visto en otras de sus asignaturas. Entonces, vamos a ver que hay factores que pueden romper este equilibrio, como la seguridad alimentaria. Este es todo un tema que después van a ir viendo ustedes en sus otras asignaturas. Pero, por ejemplo, el artículo 4 constitucional, que es el que nos da derecho a la salud a los mexicanos, bueno, a que
el Estado mexicano deberá proveer de salud y contempla que también debe proveer de alimentos sanos, inocuos y nutritivos para la población. A eso se refiere con seguridad alimentaria. Obviamente, la salud de las personas va a depender también de sus hábitos de consumo, de su cultura, de su educación. Ahorita estamos viendo, por ejemplo, que la parte de educación, es decir, esos hábitos de limpieza, de responsabilidad, pues los estamos viendo como un factor importante para mantener la salud. Lávate las manos antes y después de comer. Y ahorita se está haciendo un énfasis cuando eso, por ejemplo, pues nos lo enseñan en casa desde que somos niños. La religión. Hay situaciones, por ejemplo, donde la religión juega un papel sumamente importante. Hay religiones donde pues no se permiten los trasplantes o no permiten incluso que le pongan sangre a las personas y demás. Entonces aquí hay factores muy, muy importantes. Y por supuesto los usos y costumbres y las leyes escritas, ¿no? Entonces es importante que conozcamos todos estos factores que van a poner en riesgo ese equilibrio en las comunidades. También otro de los factores fundamentales, pues es la globalización. Ustedes ya vieron en la unidad 4 todos los organismos internacionales y entonces, de hecho, ustedes ya nacieron como una generación globalizada, es decir, antes de eso, por ejemplo, pues era eh, como país, no teníamos mucho acceso a productos de otros países y existía eso que conocemos como fayuca. Es decir, eran productos que traían principalmente de Estados Unidos que aquí no podíamos encontrar y era todo un negocio. Pero ¿qué pasa con la globalización? Además, la globalización es meramente económico. Es la apertura de los mercados comerciales y entonces es la oportunidad que tienen los países de comercializar entre sí. Y este no es un fenómeno que haya iniciado eh, a principios del siglo o a finales del siglo pasado. Esto fue desde los años 50 del siglo pasado. Entonces, y además se vio incrementado con los avances en la tecnología, es decir, antes se comercializaba solo a través de rutas marítimas, terrestres, y con el avance tan grande en la tecnología, pues ya el uso de aviones, incluso por submarino. Y México no queda fuera de este fenómeno. Ahorita vamos a ver que México ingresa al llamado GATT en 1986 y con ello a la globalización. Y eso genera que como país tengamos, una de las premisas importantes es que se aplica la normatividad que tiene cada país. ¿Y estábamos preparados con normatividad? No. Entonces se tuvo que elaborar o modificar la que ya teníamos y generar otras. Para pronto, no teníamos una ley federal de sanidad animal. Con eso les digo todo. Vamos a ver más adelante que teníamos una ley de sanidad agropecuaria. Entonces, en México, pues nos dimos a la tarea precisamente de empezar a generar todas esas leyes, modificarlas o generar leyes nuevas. Pero además, la globalización no solo va a enfocarse a productos, sino también a los servicios profesionales. Es decir, todos los profesionistas del mundo ya no competimos contra
profesionistas de nuestros países, sino a nivel mundial. Por eso una de las, o sea, debemos ser competitivos. Y uno de los factores importantes, por ejemplo, es el inglés, porque además el inglés es el idioma de la ciencia. Muchos dicen, no, pero también el chino. El chino es el de los negocios. Y el idioma que tiene mayores hablantes, que no es como su su lengua materna, es el inglés. Y es el idioma de la ciencia. Por eso es importante que desde ahorita, para quienes no manejan el inglés, pues se metan a estudiar el inglés. Este es un mapa para que vean, es de la Organización Mundial de Comercio y aquí pueden ver todos los países que participan en tratados comerciales están en verde. Aquí abajo me fue más fácil poner los que no, que están en gris. Groenlandia, Bielorrusia, Serbia, Irán. O sea, pero vemos que todo el mundo está en continuos intercambios comerciales y eso ha generado. ¿Por qué les menciono esto? Porque vamos a ver que esto es parte, por ejemplo, de la situación que estamos viviendo en el mundo. Porque el incremento comercial, la movilidad de las personas, ya sea por negocios o por placer, o sea, por turismo, toda esta movilidad genera que también la probabilidad de que se difundan enfermedades y plagas sea muy alta. Y entonces, eso genera que organismos internacionales establezcan lineamientos para mitigar o para controlar que estas enfermedades y plagas pues cada vez más se puedan difundir. Entonces, mucho de lo que se genera a nivel mundial, los países tenemos que irlo incorporando a nuestra propia normatividad. Por eso es que las leyes deben estar en continuo modificación, adaptación, porque el mundo es dinámico y la situación sociosanitaria también. Entonces, vamos a ver que todos estos organismos, aquí, de hecho ustedes ya lo vieron, la Organización Mundial de Comercio, que es la que se encarga de administrar todos los tratados comerciales con sus respectivos acuerdos, y la Organización Mundial de Sanidad Animal, que es la que va a emitir todos los lineamientos de sanidad animal y de bienestar animal, entre otras cosas, entre otras muchas cosas, el Códex Alimentarios que ya vieron, y bueno, esta es la parte enfocada a plantas y vegetales. Entonces, ¿qué pasa en México? Por eso les quise dar esta breve introducción, para que vean que estamos ligados a lo que pasa en el mundo. Y por lo tanto, también la normatividad va en ese sentido. Aquí México ingresa a esa llamada globalización en 1986. Y vean todos los acuerdos y tratados comerciales en ese entonces. Todo esto ya cambió. Esta gráfica me gusta más que nada como una línea de tiempo para ver a partir de que México ingresa y todo. ¿Y qué pasa? Por eso puse esta flechita. ¿Y qué pasa actualmente? Actualmente, vean, o sea, México estamos inmersos y tenemos, esto también nos genera derechos para comercializar con otros países, pero también obligaciones. Obligaciones para con los países y para con organismos internacionales. Y vemos que actualmente tenemos 13 tratados de libre comercio con 50 países. ¿Por qué? Porque los tratados no solo son con un país o con dos, no. El último al que entramos, que fue el Transpacífico, somos 11 países los que estamos inmersos en ello. Entonces, esto es, ahora sí que no estamos solos. Y esto nos ha ido generando compromisos
pero también tenemos que adaptarnos a esa situación. Eh, Aquí, en esta gráfica, la presentó en su momento Senacica, que es el área que atiende la sanidad animal, sanidad vegetal, inocuidad de los alimentos. Y vean, hace una línea de tiempo y precisamente va marcando cómo toda la normatividad que va surgiendo precisamente como herramienta para que pueda cumplir con sus funciones. Y aquí vamos a ver que además en su momento la presentó hasta 2018, sin embargo, vimos que ya hubo cambios en 2019 y vean, aquí tenemos cuando México ingresa al GATT y eso generó, si ustedes ven, es cuando, ay, se me fue, es cuando empieza a surgir toda la normatividad. Lo que les comentaba, la Ley Federal de Sanidad Animal, la Ley Federal de Sanidad Vegetal y todo lo que conocemos como normas oficiales mexicanas. Además, la primera Ley Federal de Sanidad Animal nunca tuvo reglamento. En ese momento se aprovechó que empezaron a surgir las normas. De hecho, la misma ley señalaba que, por ejemplo, todo lo de campañas sanitarias que vamos a ver, señalaba y se llevará a cabo como con la norma oficial mexicana correspondiente. Entonces, como todo lo mandaba normas, nunca hubo reglamento, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Como ya vimos, el mundo sigue girando y se le hacían modificaciones a la ley y fueron más de 10 modificaciones, pero llega a ser obsoleta y entonces se ve la necesidad ya no de seguir modificando la ley, sino que de hecho desde 2004 se empieza a trabajar en una nueva ley y en 2007 se publica la ley que tenemos vigente actualmente, que se publica esta nueva ley federal de sanidad animal, que incluso, por ejemplo, la primera ley no contemplaba nada de buenas prácticas pecuarias, no contemplaba nada de bienestar animal. Y esta nueva ley sí. Esta nueva ley, de hecho, ya tuvo 2 modificaciones y su reglamento se publica en 2012. Entonces, también la primera ley todo lo mandaba a normas y ya en esta segunda ley pues ya aprende uno, ¿no? Por eso se cambia a disposiciones, porque disposiciones ya engloba cualquier tipo de normatividad que pueda echar mano a la Secretaría y es normatividad técnica. Entonces, porque ustedes ya vieron las normas oficiales mexicanas, su elaboración pues llega a ser muy tardada y se tiene que estar actualizando la normatividad. Por eso también es importante que siempre, siempre revisen y consulten la normatividad vigente, no importa qué tipo de ordenamiento jurídico. Tiene que ser el vigente. Olvídense de un tip, no busquen las leyes, las normas en los buscadores de Internet. El Internet es una excelente herramienta, pero háganlo a través de portales oficiales. Al final de la charla les voy a dar unos tips de páginas donde consulten ahí toda la normatividad, porque lo que se debe consultar y aplicar es la ley o la norma vigentes. Y no nos sabemos todas cuáles son las vigentes. Por ejemplo, y esto ya lo deben haber visto, el 1 de julio se modificaron, bueno, se publicaron varias leyes que se tuvieron que modificar a raíz de la firma del Tratado
de México, Estados Unidos y Canadá, que viene siendo la actualización, renovación del Telecan. Entonces, ya incluye otros aspectos que se tuvieron que actualizar y México tuvo que actualizar al menos 5 leyes federales. Entre ellas, pues se publica la nueva ley de infraestructura de la calidad, que conocíamos antes como la ley de metrología y normalización. Se conocía así porque es donde se incluye toda la parte de metrología y cómo iba a ser la normalización para todas las actividades, no solo para la sanidad animal. Esta es una de esas leyes transversales que aplican a todo lo que se hace. Carreteras, consumidores. Entonces, se publica esta nueva ley el 1 de julio, entra en vigor hasta el 31 de agosto. Por eso es importante la vigencia en las leyes. Y aquí vemos, por ejemplo, toda esta parte de Senacica y todo lo que ha tenido que hacer y promovido toda esa normatividad. Entonces, ¿quiénes somos los encargados de aplicar esa normatividad? Pues nosotros, los médicos veterinarios, en el área de nuestra competencia. Entonces, esto básicamente es un repaso de lo que les comentaba. Tenemos que aplicar la normatividad, no se aplica una sola ley, sino que dependiendo del asunto que estemos haciendo, pues se va a aplicar toda la normatividad que corresponda. Y aquí también lo que les comentaba, la ley la elabora el legislativo, el reglamento de esa ley pues le toca al ejecutivo, se llama heterónomo porque va a tener vida por la ley. En el momento que esa ley se elimine o desaparezca, en automático el reglamento desaparece. Puede seguir aplicándose el reglamento, pero pues tiene que quedar por escrito. Y después tenemos en esta jerarquía las normas oficiales mexicanas, acuerdos, decretos, lineamientos. Y en la ley es lo que se conoce como disposiciones. ¿Sí? O sea, por eso aquí es más esa parte aplicada. ¿Qué diferencia hay en las disposiciones? Y de hecho ahorita lo vamos a ver. Pues vemos que todas las normas oficiales mexicanas pues es con base en la Ley de Infraestructura de la Calidad y todo lo que conocemos como acuerdos, decretos, lineamientos es una atribución que tiene el Poder Ejecutivo de elaborar documentos administrativos para cumplir con la ley. Sin embargo, en el momento que se publican en el Diario Oficial de la Federación, van a tener lo que se conoce como certeza jurídica, es decir, van a ser obligatorios. Por eso es importante. O sea, es lo básico. Lo que tenemos que conocer nosotros como médicos veterinarios es lo básico. Ni queremos ser abogados, ni nos vamos a meter tanto a tecnicismos, pero sí es importante que los apliquemos de manera correcta. Después de este preámbulo de cómo surgió la ley, a qué está dando respuesta, para qué nos va a servir, podemos ver que esta ley, de hecho, vean, se publica como nueva ley, porque en su momento, pues, incorpora todos esos lineamientos a nivel internacional que son obligatorios y que tenemos que atender como país. Esto es lo que les comentaba. Se publica en 2007, pero su última modificación fue en 2018. Por eso, no debemos buscarlo directamente a través de, ahora sí que nada de googleale. ¿Por qué? Porque si ustedes ponen en el buscador de Google Ley Federal de Sanidad Animal, les va a arrojar infinidad de resultados. ¿Y cuál es el que van a revisar? El primero, para no complicarse, ¿no?
y ya vimos que hay una serie de documentos hasta llegar al vigente. Entonces, más adelante, pues vamos a ver esos portales oficiales que yo les voy a sugerir para que ahí sí van a encontrar directamente la normatividad vigente. Y yo les comentaba, este es nuestro libro de cabecera para todas las actividades de sanidad animal, producción animal, inocuidad, bienestar. ¿Por qué? Vean, este es el artículo 1 de la ley. Diagnóstico, prevención, control y erradicación de enfermedades y plagas que afectan a los animales. Procurar el bienestar animal. Regular las buenas prácticas pecuarias y lo que les comentaba, que aplican a la producción primaria, es decir, desde el productor primario hasta el consumidor final. Obviamente eso va a pasar en toda la parte de las unidades de matanza, cómo se procesan, y todo esto es para que al consumidor final pues no nos cause enfermedad. Por eso se tienen que generar productos inocuos. Aquí le da también competencia a otras secretarías, no solo a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, que es la secretaría a la que le compete. Y vean también regular, aquí es lo que les decía, no, pues yo voy a tener mi clínica veterinaria. Pues sí, pero aquí en esta ley, con este simple apartado, regular los establecimientos, productos y el desarrollo de actividades de sanidad animal y prestación de servicios veterinarios, regular los productos químicos, farmacéuticos, biológicos y alimenticios para uso en animales o consumo por estos. Entonces, en este simple artículo nos engloba todas las actividades, todo el quehacer que tiene la Secretaría y por ende mucho de ello pues es competencia del médico veterinario. Incluso para aquellos, cuando vean la Ley General de Vida Silvestre, pues van a ver que esa ley señala que todo lo referente a sanidad animal será con base en la Ley Federal de Sanidad Animal. Por eso es que la Secretaría de Medio Ambiente, que es donde se lleva a cabo el área de competencia para la fauna silvestre, ahí no se generan normas de sanidad. Todo va a ser con base en esta Ley Federal de Sanidad Animal. Por eso es importante que conozcamos. Y al inicio veíamos precisamente lo que contempla esta ley y son todos esos objetivos porque corresponden a cada uno de estos títulos. Ya veíamos la parte de bienestar de los animales. Tenemos todo un apartado de las campañas zoosanitarias que ustedes van a ver en sus siguientes asignaturas. Y ese es uno de los, digámosle, limitantes en que esta asignatura la veamos al inicio de la carrera, al inicio o ciclo intermedio, como algunos le llaman. ¿Por qué? Porque no la podemos hacer aplicada en este momento porque ustedes no tienen todo el conocimiento técnico. Pero bueno, no importa, eso no nos limita. Entonces, esto tiene que ver con la campaña antirrábica. Fíjense que no. La rabia canina, esa es competencia de la Secretaría de Salud, con base en la Ley General de Salud, que van a ver más adelante. Pero sí incluye otras campañas zoosanitarias. Y esta ley se refiere a los animales de producción. ¿Qué tipo de campañas? Por ejemplo, en bovinos, pues tenemos como campaña zoosanitaria. Una campaña zoosanitaria son todas el conjunto de actividades para el control y erradicación de una enfermedad.
Entonces, actualmente las campañas, ojo, no todas las enfermedades están en campaña. Y esto es por cuestión de prioridad y cuestión económica. Entonces, ¿qué tipo de enfermedades sí están en campaña de animales de producción? Pues sería en bovinos la tuberculosis bovina, brucelosis bovina, y va a tener su correspondiente norma oficial mexicana, que ahorita ya, bueno, se lleva varios años diciendo que va a pasar a acuerdo, que realmente es un ordenamiento jurídico, lo único que va a cambiar es quién lo elabora. Entonces, en aves no hay ahorita una campaña como tal, hay una de influenza, es así, la de influenza aviar. En cerdos no hay una campaña como tal, hay muchas enfermedades que están eh, con actividades de bioseguridad y de vigilancia epidemiológica. En cerdos no tenemos ahorita campaña. Déjenme ver, en equinos tampoco, pero sí, en todas las enfermedades sí hay actividades de bioseguridad y de vigilancia. De hecho, hay normas. Cuando lleven epidemiología van a ver el acuerdo de enfermedades de notificación obligatoria. Y ahí van a ver que existe el grupo 1, 2, 3 y 4, que es dependiendo el riesgo de la enfermedad. Entonces, esta ley nos va a estar enfocada a animales de producción. Por eso es que la de rabia canina, también como es una zoonosis, esa, con base en la Ley General de Salud, esa le va a ser competencia de la Secretaría de Salud y tiene su propia norma oficial mexicana donde viene la campaña. Pero entonces sí ven cómo se va estructurando la atención de las enfermedades. Las cuarentenas, cómo se debe llevar a cabo, cómo se debe movilizar. Y de todo esto va a haber, ya vimos la ley, el reglamento y las disposiciones. Ay, es que como tengo el señalizador, mejor lo quito para poder. También en esta ley, ¿qué pasa cuando hay una emergencia sanitaria? Pues la ley contempla lo que se conoce como el Dispositivo Nacional de Emergencia en Sanidad Animal. Es decir, que para efectos, cuando hay así algún brote o se publica incluso en Diario Oficial de la Federación y quien va a hacer va a activar este dispositivo de emergencia a nivel nacional con base en esta ley es el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural. A diferencia de salud humana, eso es con base en la Ley General de Salud. Y fíjense, para efecto de emergencias sanitarias en salud, quien activa, también existe un dispositivo nacional de emergencia y quien lo activa es el presidente. ¿Y esto por qué se publica en el Diario Oficial de la Federación? Porque, y todo es en automático, o sea, es un mecanismo muy rápido, de un día a otro puede ser, o en cuestión de horas, porque eso va a permitir que empiecen a fluir los recursos de contingencia, los recursos para atender la emergencia sanitaria. Por eso es importante. También aquí lo que veíamos y yo les comentaba, todos los establecimientos deben tener sus permisos, autorizaciones, porque también debe haber un control de productos para uso o consumo animal. Y esto son normas, o sea, sí hay normatividad, pero finalmente el objeto para lo que se hace no solo es proteger la sanidad animal, sino la salud pública. Entonces, vean aquí en este apartado, pues es lo que se enfoca a los establecimientos o clínicas
productos para uso o consumo animal, establecimientos, actividades y servicios. Y entonces, aquí es donde nos va a especificar, por ejemplo, que todos los establecimientos, todas las clínicas deben cumplir con un aviso de funcionamiento, deben tener un médico veterinario responsable autorizado y también vamos a ver qué es ese médico veterinario responsable autorizado, que además, ahí les va un tip. Los médicos veterinarios responsables autorizados es el personal, cuando vamos a las farmacias, en la parte de entrada de cualquier farmacia humana, por ejemplo, bueno, de productos humanos, dice responsable de la farmacia, puede ser un médico, un químico fulanito de tal, y lo encuentra en el horario y pone el horario en el que está ese químico, porque ese químico lo que va a hacer es revisar que se cumpla la normatividad que debe llevar a cabo esa farmacia. Y lo mismo pasa en establecimientos, en clínicas, en farmacias veterinarias. También se debe cumplir con esa normatividad. Entonces, ese profesional, para ser responsable, para ser médico veterinario responsable, sí tiene que cumplir con una serie de requisitos ante, en este caso, Senacica, que es parte de la SADER, y quien le va a pagar es el usuario. Por eso les decía que es un nicho de oportunidad. A lo mejor no se dedican o no tienen su clínica, pero sí se dedican, sí pueden ser médicos veterinarios responsables autorizados y darle ese servicio a varios establecimientos y obviamente cobrar por ello. De la evaluación de conformidad, certificación, verificación, esto está enfocado más que nada al cumplimiento de las normas o de los acuerdos, a que se cumpla con esa normatividad. Por eso les decía, hay varios términos que sí son más técnicos. Lo importante es que ahorita los conozcan. La inspección, medidas de seguridad y servicio oficial de seguridad. De hecho, fíjense, esta ley va a cambiar porque en la ley federal la ley de infraestructura de la calidad, la verificación y la inspección, la actividad es la misma, es la revisión de las normas, pero antes la ley de metrología señalaba que la inspección se refería a cuando la autoridad era quien la realizaba y la verificación cuando alguien más lo hacía. Pues ahora la ley de infraestructura de la calidad invirtió los términos. Ahora, siempre que escuchemos de verificación, se va a referir a qué es la actividad que hace la autoridad y la inspección la puede hacer cualquier otra persona. Entonces, por eso también es importante que conozcamos estos términos. También contempla los órganos de coadyuvancia. Aquí en esto de órganos de coadyuvancia es donde entra la parte de los médicos veterinarios responsables autorizados, todos los laboratorios que no son de la Secretaría, pero que hacen actividades de sanidad animal y que la Secretaría los puede aprobar. Es decir, si ahorita se hace un diagnóstico y si ese laboratorio no está reconocido por la Secretaría, pues los resultados no van a ser resultados oficiales, sino que tienen que pasar por un proceso. O sea, la Secretaría solo los va a reconocer como oficiales cuando provengan de laboratorios que cumplan con esos estándares que la propia autoridad ha establecido. También en órganos de coadyuvancia encontramos los comités de fomento, las unidades de verificación, bueno, que ahora van a ser unidades de inspección. Y en esos órganos de coadyuvancia también pueden trabajar los médicos veterinarios. ¿Sí? O sea, por eso hago tanto énfasis, porque es un área de oportunidad. Y el trabajo es aplicando la norma. También aquí, lo que les comentaba, o sea, la parte de vigilancia
epidemiológica es muy importante y todas las enfermedades se llevan a cabo con con este sistema, se están supervisando y vigilando. También en la parte de incentivos, cada año se entrega el Premio Nacional de Sanidad Animal al médico veterinario zootecnista que haya llevado a cabo que por sus actividades se haya destacado en su vida, o sea, no solo lo que hizo en un año, sino lo que haya hecho y que sea de impacto para el país y para la sanidad animal. Y por primera vez, esta es una ley administrativa, pero por primera vez, esta ley administrativa va a contemplar infracciones y delitos. Las infracciones es cuando se violenta una ley administrativa y la sanción la va a dar la misma autoridad administrativa. Pero, ¿qué pasa en el caso de los delitos? Pues que un delito ya va a ser sancionado por tribunales penales. Y hay delitos que no tienen derecho a fianza, es decir, que todo el proceso se va a llevar a cabo por la persona que lo haya hecho en prisión. Entonces ahí, ¿esto por qué se los comento? Porque muchas veces pensamos que eso no nos va a pasar, y yo les puedo decir que sí he sabido de varios médicos veterinarios que por desconocimiento, la verdad el dolo también existe, pero no me gusta manejarlo tanto. Y es importante porque sí ha habido médicos veterinarios que por cosas que hayan hecho sí han estado en la cárcel. Entonces es importante pues que conozcamos que existe. Me preguntan a qué se refieren las contraseñas. Precisamente las contraseñas vienen siendo esos sellos de calidad. Por ejemplo, cuando ustedes van al súper y ven la carne que tiene el sello TIF, es un sello que expide la ley, la Secretaría de Agricultura, porque ese producto pasó por los estándares, por una planta TIF y cumple con la normatividad. A eso se refiere con contraseñas o sellos y están enfocados a que cumple con la normatividad de calidad de inocuidad. La parte TIF está enfocada, veíamos eso lo van a ir aprendiendo ustedes en inocuidad, pero está enfocado más a inocuidad, pero hay esquemas de calidad. Entonces sabemos que ese producto va a ser inocuo porque trae ese sello, esa contraseña. También hay otro sello o contraseña que se llama México Calidad Suprema. Entonces sabemos que cumple con requisitos de calidad e inocuidad ese producto que vamos a consumir. A eso se refiere y se refiere a cómo va a ser expedido, qué normatividad tiene que cumplir. Entonces, si ven, todas las actividades son actividades técnicas, pero obviamente vamos a tener que hacer un cumplimiento de la normatividad y son normas técnicas. Y también ahí les va otro tip. Debemos participar en la elaboración de todos estos documentos normativos. Ay, de repente se me pierde la flechita. Esto es para que vean cómo se va estructurando la ley y el reglamento. En la ley nos va a señalar qué se hace. Y ya en el reglamento, ese lo elabora la Secretaría de Agricultura y ahí ya nos va a ir especificando cómo se va a ir haciendo. Entonces, por eso está descrito en este cuadro. No es para que se lo aprendan de memoria, simplemente es para que vean cómo se va relacionando la ley con el reglamento.
Y aquí también otra situación. El reglamento nunca va a incluir cosas que la ley no contempla, es decir, nunca lo va a rebasar, tiene que estar apegado a lo que la ley señala, ¿sí? De hecho, muchos de estos términos ustedes los van a ir conociendo más adelante en otras asignaturas. Principalmente les comentaba en la de epidemiología. De hecho, ya si quieren profundizar, pues el doctor Benítez, profundizar en normatividad y en estos procesos de calidad, el doctor Benítez imparte una asignatura que es optativa y que es normalización y acreditación. O sea, son esquemas de calidad que además la industria o pueden trabajar como consultores en el ejercicio libre de la profesión. Entonces, este cuadro simplemente es para que ustedes lo vayan viendo cómo va aplicando. Ya va a detallar qué se tiene que hacer, cómo lo tienen que hacer ante la propia autoridad. Y aquí sí quise destacar, en el artículo 6, la misma ley señala que la Secretaría, para prevenir esta introducción de enfermedades y plagas, o sea, todas sus actividades, para cumplir con todas sus actividades, y lo que les comentaba, formulará, expedirá y aplicará disposiciones de sanidad animal, que ya viene siendo más técnico, y la misma ley en el glosario trae la definición de qué es una disposición de sanidad animal. Es un acto administrativo de carácter general que expide la Secretaría. Y en el momento que se publica en el Diario Oficial de la Federación va a tener certeza jurídica. ¿A qué tipo de actos administrativos? Aquí la diferencia es que tienen varios mecanismos para su elaboración. Ya vimos que los acuerdos pues se elaboran porque es una atribución que tiene el Poder Ejecutivo con base en la Constitución. Las normas oficiales mexicanas se elaboran ahora ya con la Ley de Infraestructura de la Calidad, antes con la Ley de Metrología y Normalización, que viene siendo la misma ley, nada más que actualizada y cambiada de nombre. Aquí normas mexicanas o estándares. Con la nueva ley de infraestructura, ya las normas mexicanas cambian su nombre a estándares. Sin embargo, actualmente pues están todas las normas mexicanas que se elaboraron previamente. A lo mejor después les cambian el nombre, pero eso todavía no pasa. Circulares, reglas, lineamientos o manuales. Y aquí, ojo, hay muchos manuales de buenas prácticas. Los manuales de buenas prácticas son documentos administrativos, pero sí tienen un marco jurídico que les da vida a esos manuales. Entonces, con todo esto, ¿por qué hago énfasis? Porque hay casos, situaciones que no solo es con la ley, sino así se va haciendo el conjunto de normatividad para poder atender este, o resolver una situación, ¿sale? Les voy a pasar un videíto y que en su momento la misma secretaría elaboró para hacerle difusión a esta ley. Entonces, con este video va a reforzar mucho de lo que hemos estado viendo. Entonces, a ver. Ahí va. Los retos del comercio agropecuario cada vez son mayores, debido a la creciente demanda de la población por consumir alimentos que no causen daño a la salud,
además de convertirse este en un requisito indispensable para la comercialización de productos cárnicos a nivel mundial. De igual forma, existe un vertiginoso movimiento turístico y de comercio que sin duda trae beneficios económicos. Sin embargo, si este mercado no se controla, hay riesgo de introducir plagas y enfermedades inexistentes en México. En este sentido, la legislación mexicana en materia zoosanitaria debe ir a la vanguardia para contar con una sociedad rural, con un sector agropecuario rentable y sustentable. Debido a lo anterior, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, SENASICA, promueve una actualización de la Ley Federal de Sanidad Animal. Es así que el 25 de julio de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se promulga la Ley Federal de Sanidad Animal, otorgándose la base legal para regular, aplicar, verificar y certificar los sistemas de reducción de riesgos de contaminación en la producción primaria y procesamiento de bienes de origen animal a través de las buenas prácticas pecuarias, en los procesos de producción primaria y en los establecimientos tipo Inspección Federal. Fortalecer las medidas zoosanitarias para proteger a los animales mediante el diagnóstico, prevención, control y erradicación de enfermedades y plagas. Promover el bienestar animal, señalando la obligación legal de los propietarios o poseedores de animales respecto a proporcionarles higiene, transporte, albergue y, en su caso, entrenamiento, evitando el maltrato, angustia, fatiga y dolores innecesarios, así como el traslado de largas distancias sin periodos de descanso. Lo anterior, con la finalidad de proteger la ganadería y fomentar la apertura y mantenimiento de los mercados nacionales e internacionales, de tal manera que los productores y exportadores puedan ser competitivos en el mercado nacional e internacional. De igual forma, se fortalece la coordinación con la Secretaría de Salud, así como la intervención en materia de sanidad animal por parte de las Secretarías de Hacienda, Relaciones Exteriores, Medio Ambiente y Economía. Asimismo, la Ley Federal de Sanidad Animal fortalece el sistema de vigilancia que opera el SENASICA en puertos, aeropuertos y fronteras para evitar que ingresen a México plagas, enfermedades que puedan afectar nuestros hatos ganaderos. Por otro lado, la ley genera las condiciones para que los animales y bienes de origen animal que se producen o procesan en México estén libres de plagas y enfermedades, así como de contaminantes. Los beneficios que esta ley tendrá en la cadena productiva son de gran impacto, ya que hay acciones que manifestarán en corto plazo sus resultados, destacando, entre otros, solo se aceptarán importaciones de animales vivos y bienes de origen animal de países reconocidos por la SAGARPA, que tengan sistemas sanitarios equivalentes. Se fomentará la armonización con los principales socios comerciales para garantizar reciprocidad, equivalencia y trato no discriminatorio. Se fortalece la restricción y prohibición de las importaciones cuando exista evidencia de un riesgo zoosanitario. Se promoverá la verificación de los animales vivos y bienes de origen animal en sus lugares de origen para detectar posibles riesgos al país. Se vigilará que los productos de exportación se ajusten a los requisitos de los países importadores y no representen riesgos o restricciones comerciales a otros exportadores. Se reconocerá las zonas bajo control de baja prevalencia y libres de plagas y enfermedades para proteger los logros obtenidos. Se otorgará el reconocimiento internacional a las plantas de procesamiento de bienes de origen animal que apliquen las buenas prácticas para reducir los riesgos de contaminación. Asimismo,
La Ley Federal de Sanidad Animal promoverá la celebración de convenios con gobiernos de los estados para atender problemas zoosanitarios comunes y de control de la movilización de mercancías, para proteger las zonas libres, así como la operación de campañas y programas de buenas prácticas de producción por parte de los productores con aportación federal, estatal y privada, y con un fondo de contingencia por riesgos zoosanitarios. Se implantará un sistema de trazabilidad con objeto de identificar origen-destino de los animales y de los bienes de origen animal con riesgo de enfermedades, plagas o de contaminación. Lo anterior se fortalece al establecer el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica para observar, dar seguimiento y evaluar la sospecha o confirmación de plagas endémicas, exóticas o de riesgos de carácter toxicológico para tomar las medidas de prevención y control necesarias mediante el Dispositivo Nacional de Emergencia. Un aspecto importante a resaltar es que la Ley Federal de Sanidad Animal señala como delitos la introducción de plagas y enfermedades al país, así como a quienes suministren productos para uso o consumo animal que se usen para fines distintos a los autorizados o que sean altamente tóxicos para la salud humana. Todo lo anterior encontrará un fuerte soporte en la prestación de servicios de coadyuvancia, ya que se promoverá una mayor participación de los profesionistas de la medicina veterinaria. La actualización de la Ley Federal de Sanidad Animal se desarrolló con la colaboración de los sectores involucrados en la materia y es una muestra de la respuesta inmediata que debe tener una nación ante la globalización que existe en el mundo para proteger a su población al brindarle alimentos que no causen daño a la salud mediante un sector productivo agropecuario mexicano consciente de ello. Bien, si ven realmente lo que hace en este video, pues ya es un poquito más enfatizar a qué se enfoca la ley. Estas son las páginas que les sugiero que siempre que quieran cualquier ley federal, incluso esta página en lo personal, me gusta en el sentido que si ustedes ven, esta es una página que administra la Secretaría de Gobernación, se llama ordenjurídico.gov.mx y aquí encuentran cualquier normatividad, todas las modificaciones que ha tenido la Constitución. Aquí en ámbito internacional encuentran todos los tratados comerciales. Si ustedes quieren consultar algún tratado comercial, incluso el TEMEC, el Transpacífico y a qué se enfoca, ahí lo pueden hacer. El ámbito federal, aquí sí le dan a estatal y de la Ciudad de México, le dan clic y les va a aparecer cada uno de los escudos de los estados. Y en el ámbito municipal, entonces, vean normas de la administración y aparte tiene otras secciones. La verdad es de las páginas que yo más uso y aquí del lado derecho toda la parte de el Plan Nacional de Desarrollo, los que han existido, en fin, o sea, pueden encontrar, esta es una de las páginas de apoyo en internet. ¿Para qué? Para que no usen esos buscadores que sí les puede dar información, pero les va a dar información pues obsoleta o incorrecta, cosas que estén en proyecto. La otra página que yo les sugiero es la de diputados.gov y aquí encuentran, ahí le dan clic y van a encontrar todas las leyes federales y estatales, incluso reglamentos, pero ya es dentro de la página. Y pues les agradezco mucho la oportunidad que me han dado de estar con ustedes y de presentarles esta ley que pues es nuestra ley de cabecera y
participen también en la parte de elaboración, es decir, siempre hay que estar involucrados en todos estos procesos porque finalmente quienes aplican esta normatividad, pues los médicos veterinarios. Entonces hay que estar participando en toda esta hechura de leyes, de normas, mandando comentarios y aparte porque es un área de oportunidad laboral. Les agradezco mucho y estamos a la orden. Aquí tenemos nuestro blog en nuestro Facebook y le agradecemos al doctor Ernesto Benítez la oportunidad que nos ha dado de estar con ustedes. El doctor Benítez también forma parte de la red de legislación veterinaria y es una persona con amplia experiencia pues en la parte de medicina veterinaria y de normatividad.